¿Qué tiene más sentido? Si yo estoy en una carretera y estoy yendo en mi carro y el carro se queda sin gasolina, ¿qué tiene más sentido? ¿Bajarme a empujar el carro con tal de no parar de avanzar? ¿O frenar a cargar gasolina, pausar un poco, dejar de avanzar, pero luego ir mucho más rápido? Obviamente cargar gasolina. Entonces, en ese sentido, esto es una referencia que trabajar duro no es la clave para poder escalar nuestro negocio al siguiente nivel. Trabajar duro no es suficiente. Si trabajamos duro con tal de no frenar, al fin y al cabo vamos a estar yendo más lento con tal de no parar o no tomar un descanso. Entonces eso es una referencia para que entiendan que necesitan trabajar de otra forma. Y no es trabajar inteligente, porque la inteligencia llega hasta cierto punto. Es trabajar en equipo. Entonces Arquímedes es un filósofo que hablaba del apalancamiento y que decía, dame una palanca lo suficientemente larga y moveré el mundo. Y esa es la clave de la cual vamos a estar conversando hoy. Cómo tener un apalancamiento en otras personas, en el tiempo de otras personas, en otros contactos, para que podamos escalar nuestro negocio sin que dependa de su tiempo. Entonces, lo que tenemos que entender es que necesitamos hacer que el negocio crezca sin depender de nuestro tiempo, sin depender de nuestra energía. Que nosotros nos podamos ir lo que nos querramos ir. Y no solamente hablo de tomarse vacaciones o dejar de trabajar. Hablo de que nuestro trabajo llega hasta cierto punto. Supongamos que yo quiero vender propiedades, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, para vender estas propiedades, necesito mostrarlas. Necesito atender llamadas e ir a mostrarlas. ¿Cuántas horas en el día tengo para mostrar propiedades? 8, 10, 12 si quieren exagerar. Pero mi tiempo llega hasta cierto límite. Entonces, físicamente es imposible escalar mi negocio si no tengo un equipo y procesos armados de la forma correcta. Entonces, tenemos que dejar de pensar en cómo hacer las cosas y tenemos que empezar a pensar en quién puede tener la solución. Y eso es un cambio de mentalidad, no solamente en el tema de quién de mi equipo puede hacer esto por mí, sino además en el tema de cómo podemos conseguir una persona que tenga los recursos o los conocimientos, como bien vinieron a este evento a adquirirlos, que yo no tengo hoy. Y esa es la clave para poder escalar. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Quiero que se imaginen que están en una isla del tesoro. Y entonces, en esa isla les dicen que literalmente hay un tesoro oculto en la isla, en algún lado, que ustedes tienen que cavar y encontrar. Y ese tesoro tiene $1.000.000. Tenemos dos opciones. La primera es, ¿qué haría la mayoría? Empezar a cavar para ver dónde está el tesoro. Bueno, esa no es la opción correcta. La otra opción es agarrar y preguntar si alguien tiene el mapa de dónde está el tesoro. Entonces voy, consigo el mapa y luego voy y cavo exactamente dónde está el tesoro y me ahorro muchísimo tiempo en encontrarlo. Lo que pasa es que las personas muchas veces se pasan toda la vida cavando por su cuenta, tratando de encontrar el tesoro y a veces ni siquiera lo encuentran. Muchas personas ni siquiera logran sus sueños porque quieren hacerlo por su cuenta, en vez de decir quién ya logró lo que yo quiero lograr y me apalanco a esa persona para poder lograrlo de manera mucho más fácil y que me diga exactamente qué hacer y nada más. Entonces, ¿cómo se ve un poco la delegación típica? Primero, estás abrumado y sabes que tienes que delegar. ¿A quiénes les ha pasado esto? Que tienen un montón de tareas, que saben que no pueden con todo en su negocio. Bueno, a muchos de aquí de esta sala. Segundo, delegas sin procesos y no les hace bien. Le das a la persona la tarea y no lo cumple de la forma correcta. Es imposible que hayan delegado una tarea y que siempre haya salido bien. Siempre sale mal cuando estamos aprendiendo. Y eso es porque no lo hacemos con procesos, que es un poco lo que quiero hablar. Tercero, terminas en apuros. Como delegaste la tarea y no salió bien, terminas teniendo que resolver esa tarea porque perdiste el tiempo de pensar que la otra persona lo iba a hacer en ese tiempo, perdiste el dinero de pagarle a la otra persona y terminas haciéndolo tú. ¿Cuál es la solución? La solución es usar procesos. Justamente aquí tenemos en esta imagen lo que es dos empresas extremadamente grandes. Primero, justamente la empresa Ford, en donde tenían una cadena de producción para construir carros. Y esa cadena de producción le permitió a Henry Ford escalar la producción de carros a niveles mucho más altos. Y segundo, la cadena de producción de hamburguesas, que no sé si vieron la película de McDonald's, pero deberían verla porque es buenísima, en la que justamente Ray Kroc, que fue la persona que se metió a escalar McDonald's, a los hermanos McDonald's, vio esa velocidad de producción y quiso meterse en la empresa, porque hay una escena en la película que creo que es como de las primeras escenas, si no me equivoco, que él llega a la ventanilla y dice, como quiero una hamburguesa. Entonces como que le dice, bueno, da una hamburguesa, ¿cuánto es? $2, listo, fantástico. Como que se da vuelta y como que le dicen como, hey, señor, su hamburguesa ya está. Dice como, ¿qué? Si la acabo de pedir. Dice, sí, ya está lista, aquí está. Y como que se queda y dice como, ¿cómo hicieron para hacerlo tan rápido? Y eso es lo que lo asombra a él, esa cadena de producción que desarrolló McDonald's para hacer más eficiente
eficientes en cómo hacen las cosas y no necesariamente necesitar ni más personal ni más tiempo de trabajo, sino que hacerlo mucho más rápido y hacerlo mejor. Y estas son dos grandes empresas que literalmente han escalado a lo que han escalado por los procesos que han desarrollado. La innovación en la cadena de producción de Henry Ford y la innovación en la cadena de producción de hamburguesas de McDonald's. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar lo que son los procesos. Y esto es el concepto de System Thinking, que es cuando tú empiezas a pensar cómo puedes hacer que todo sea un proceso. Cuando una persona te llama para una propiedad, por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo que está en el nicho de bienes raíces y me dijo que tiene un proceso que es que todos los meses tiene una tarea recurrente para enviarle un mensaje de texto automatizado a todos sus inquilinos que están rentando sus propiedades para que cambien el filtro del aire en Estados Unidos. Tiene un proceso que lo sacó de American Express, que cuando suena 2 veces el teléfono de su soporte, tiene que atender. O sea, los 2 rings, si no atiende la persona de soporte, está fuera del KPI. Esos son procesos. O, por ejemplo, tiene un proceso en la heladera, en la nevera de las personas que le están rentando, de cómo resolver las distintas cosas dentro de la casa, que escaneas un QR para cada punto y sale un video de él explicándolo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo atiendes a las personas? ¿Cómo haces una introducción? ¿Cómo tratas a una persona después de cerrar una operación inmobiliaria? ¿Le envías un regalo? ¿Qué le envías? ¿Cómo lo investigas? Todo lo que hacemos es replicable. Y eso es lo que quiero que entiendan. Que todo lo que ustedes creen que es su magia, ustedes pueden tener la magia de crearlo, pero la magia de hacerlo la puedo hacer otro. Yo personalmente en mi negocio creo procesos de cosas que por eso los me ocurren a mí, pero al fin y al cabo yo termino creando un proceso para que otra persona lo haga exactamente como yo lo haría. Entonces, ¿cómo creamos procesos? Muy simple. Primero, lo hacemos y lo grabamos. Segundo, hacemos justamente el proceso. O sea, primero hacemos la tarea y la grabamos. Segundo, creamos el proceso. Tercero, implementamos la tarea siguiendo el proceso. Cuarto, mejoramos con el feedback. Y quinto, delegamos de forma clara. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener una llamada con un cliente para venderle una propiedad, yo agarro y pongo a grabar. Entonces, tengo la llamada por el cliente para vender la propiedad y luego de eso, en base a la grabación de la llamada, se crea el proceso. Mira, lo saludé así, le dije esto, le respondí esto, todo lo demás. Tercero, la próxima vez que se hace una llamada, se sigue ese proceso y se va completando, justamente mejorando con el feedback, el proceso con las partes que quedaron incompletas. Se va completando con los agujeros que me olvidé de anotar o me olvidé de documentar. Y ya por último, una vez tengo ese proceso, se lo delego a otra persona, definiendo muy bien quién es el responsable, cuál es el objetivo, cómo le voy a dar seguimiento, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer, que es justamente siguiendo ese proceso. ¿Cuál es un ejemplo de proceso en mi caso? Por ejemplo, cuando alguien me escribe o cuando alguien le escribe a mi equipo teniendo una duda, lo primero que tenemos es un Google Sheets con preguntas y respuestas de clientes. Entonces, mi equipo revisa si la pregunta está en ese Google Sheets. Si no está, se llena un formulario con lo que es la pregunta, la persona responde en el Google Sheets, el experto responde en el Google Sheets y ya queda la pregunta documentada a futuro y se le pasa esa respuesta al cliente, pero ya a futuro no se repite la duda. Eso es un ejemplo, un proceso. ¿Cómo podemos hacer para crear algo de forma repetible y que no tenga que depender de que nos pregunten siempre las mismas cosas? No se trata justamente de lo que haces, sino de cómo lo haces. Bien, no es qué haces, sino cómo lo haces.